Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar lo que sería la segunda parte de la clase sobre el poder, sobre la dimensión política. Y como siempre, tratamos de ubicarnos en el tetraedro. A ver si se ve acá. Siempre estamos en el polo de la clase, decíamos la vez pasada, con la clase de Crozier, vinculado entonces a lo que llamamos la dimensión política, ¿sí? Y que tiene no solo que ver con las estructuras de poder, sino específicamente también en relación al trabajo con las entrevistas, también la relación con el subsistema anómico, por un lado, que nos conecta con el polo de la semiosis y que tiene que ver con todo lo que son las regulaciones, los controles, las normas, ¿no? Tanto explícitas, es decir, las acordadas, las escritas, como las que se van constituyendo de manera implícita entre los propios y propias trabajadores, entre distintos sectores, entre distintas áreas, y también de estos con las estructuras jerárquicas. Y por el otro lado también, como siempre decimos, con el subsistema económico, que tiene que ver, como mencionamos, con la distribución de recursos en tanto como venimos trabajando, para qué se utilizan, ¿no? Los presupuestos económicos, si tiene que ver esto con el trabajo sobre los edificios, sobre las tecnologías, sobre aportes para diferentes actividades o acciones que tienen que llevarse en la institución, eh, cómo están aparte distribuidos esos aportes económicos dentro de las mismas instituciones, entre disciplinas, entre profesiones, entre los sectores, y cómo eso se manifiesta en todo caso después en justamente aspectos de orden de poder, ¿no? ¿Quién tiene el mayor sostén económico, si se quiere, dentro de las organizaciones? Y muchas veces eso también implica historias de construcción de poder, y también dan cuenta de algunas de las diferencias o acuerdos o consensos o tensiones en el propio ámbito de trabajo, ¿no? La distribución y el control y la tenencia o manejo de aspectos de orden económico. Y bueno, y obviamente el polo de la crátesis, como mencionamos, el control de los procesos, les mencionamos porque es desde este lugar, de alguna manera, donde se manifiesta concretamente cómo se lleva adelante la producción dentro de un ámbito institucional, ¿no? O sea, como decíamos, las normas, las regulaciones, lo permitido, lo que no está permitido, las formas de controlar, de supervisar, eh, que tiene que ver un poco con la manera en que se lleva a cabo desde el control lo que sería la organización del trabajo tal como lo planteamos en el polo de la FISIS hasta el momento. Bueno, en esta clase, en esta segunda parte, vamos a abordar otro de los autores, vamos a seguir pasando, que tiene que ver, que ya lo veníamos un poco considerando, espero que se vea ahí el título arriba, si no después en el PowerPoint que les queda a ustedes lo van a ver bien. Tiene que ver con Gerard Mendel, ¿no? Que es el referente de lo que sería la corriente institucionalista del socio-psicoanálisis. Y está bueno tener en cuenta su biografía, como la de todos, pero porque también da cuenta un poco de su vinculación permanente entre los temas que ha desarrollado con su propia biografía. Acá ustedes vamos a trabajar sobre todo con ese texto, un texto que, bueno, acá tenemos un poco el original, ¿no? Que es la sociedad no es una familia, y ahora vamos a ver por qué. Y también algunos aporte que, si bien ustedes no tienen la bibliografía, pero sí que viene bien para dar cuenta de algún aspecto, que lo vamos a dejar aquí marcado, que es otro de los grandes temas, que es, por un lado, el poder, y por otro lado, su relación con la autoridad, ¿no? Él siempre ha trabajado mucho el tema de la autoridad, y siempre, para cada uno de esos temas, ha trabajado sobre la génesis de esa situación, ¿no? Sobre la historia, cómo se ha ido constituyendo el concepto de poder o cómo se ha ido constituyendo el concepto de autoridad a lo largo de la historia, sobre todo de la historia occidental.
Bueno, como ustedes bien ahí ven, nació en Francia en 1930. Hay un dato no menor que, si ustedes revisamos nuevamente la historia, en el 38 se desata la Segunda Gran Guerra en Europa, por lo cual, fíjense que entre el 38 y el 45 él tenía entre 8 y 15 años, ¿no? Su niñez y adolescencia, comienzo de la adolescencia, donde como francés, y por el tipo de familia que él tenía, sufrió lo que sería la ocupación nazi, ¿no? En Francia. Eh, Pasada, o sea, a lo que vamos con esto es que él muy rápidamente, él decía en su biografía, en su autobiografía, que él rápidamente se dio cuenta que sociedad y familia no eran la misma situación y dio cuenta de el terror y los conflictos que produce la sociedad sobre la familia, ¿no? Esa es su historia de vida. Él a lo largo de su vida, bueno, se desarrolló como médico psiquiatra, ejerció también como tal en hospitales, pero también luego abrazó el psicoanálisis y también ejerció esta profesión y la empezó a vincular permanentemente entre su práctica. Él ha tenido, como vemos ahí, falleció el 14 de octubre del 2004, ¿no? Ya hace bastantes años, y tuvo 30 años, más de 30 años de prácticas en todo lo que es la creación del socio-psicoanálisis, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una de las corrientes que venimos mencionando del movimiento institucionalista. Como les decía, esa historia por la cual él atravesó, estamos hablando, fíjense, fines de la década de los 60, estamos hablando de 35 años que ella podría tener, entre 35 y 40. Él viene trabajando mucho sobre lo que él planteó de cómo lo que él decía, el fenómeno de regresión en el plano de lo político, ¿no? Incidiendo en el plano psicológico, eh, privaba al sujeto de poder modificar la realidad a través de sus actos. Y esto específicamente, como venimos mencionando, sobre todo en la estructura de la llamada organización científica del trabajo, que ahora nos vamos a un poquito a ir metiendo. Así que otro aspecto no menor de él es que además de su profesión, de su disciplina, de su oficio y de la gran producción tanto teórica y sobre todo como la intervención que tiene que ver con la creación del dispositivo mendeliano tanto para niños como para adultos, o sea, para niños y adolescentes en escuelas y para los adultos en los espacios específicos de trabajo. Él también desarrolló su beta literaria, escribiendo algunas novelas, y sobre todo novelas, sí, obviamente también con una relación con lo mítico, con los fantasmas, ¿no? Y la relación con lo social, editadas bajo el nombre de Gerard Delmen. Bueno, yo como siempre, para que no les tape ahí, voy a tratar de pasar a estar oculto y así pueden ver bien el Power. Bueno, pasando a esta cuestión más biográfica, vamos a meternos un poco entonces con lo que llamamos la perspectiva sobre el poder de Mendel. Vamos a ver la diferencia que teníamos son complementarias, pero la diferencia en el poder como lo veníamos desarrollando hasta la clase pasada. Digamos, él, con este desarrollo histórico de todo el trabajo del poder, y como recién decíamos, lo que le importa es el cercenamiento de esta capacidad de crear, él va a tratar de dar una concepción complementaria y al mismo tiempo a veces que se diferencia con la versión sociológica, ¿no? Más allá de sus variaciones, pero que veníamos trabajando la semana pasada, más ligada a la tradicional mención del poder como disputa, como lucha, ¿no? Como control, como el poder de unos sobre otros. Y sobre todo con Crozier, por eso tenemos un poquito los autores que se complementan, pero él va a dar también su aspecto específico. Y bueno, como les decía, su vasta historia de investigador y también como practicante en psicoanálisis y sobre todo en la creación de este socio-psicoanálisis. Justamente hablando del psicoanálisis, él tuvo
su relación, su análisis y su crítica, también si se puede decir así, de los desarrollos freudianos, ¿no? Que es un poco la base también de su marco teórico conceptual. Y esto es clave también en relación a lo que él decía, que si bien, o podemos decir que si desde Freud se planteaba para este autor que los primeros 5 años de vida eran cuasi determinantes de la personalidad del resto de la personalidad del ser humano, a Mendel, analizando, indagando cómo los hechos sociales inciden sobre el hecho psíquico individual e incluso desde el inconsciente, él, para Mendel, va un poquito inclusive a ampliar este aspecto de los 5 años y él va a decir que en realidad el aspecto de lo vivido, del hecho social sobre lo psíquico, es a lo largo de toda la vida. Si bien tiene su preponderancia en los primeros años, de todas maneras hay una incidencia permanente en la personalidad, el desarrollo histórico de lo social sobre la psiquis en la vida cotidiana. De hecho, él cuando historiza sobre esta relación, él trae un descubrimiento que seguramente ha conmovido a parte de aquellos seguidores acérrimos de Freud, donde él cuando empieza a estudiar la historia, como decíamos, de la autoridad y del poder, él descubre que en realidad el inconsciente también tiene una historia, ¿no? Y que el inconsciente en realidad es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad, lo cual quiere decir o pone en cuestión de si la estructura inconsciente es inherente al ser humano en toda historia, en todo momento, en todo lugar. Es lo que va a traer, por lo menos el inconsciente en Occidente, que él, en la historia, como les decíamos, él empieza a reconocer que los primeros ejercicios de introspección psíquica surgen, y sobre todo en lo escrito, con los propios relatos y registros cotidianos de San Agustín. Entonces él dice que hasta esos momentos era más que nada lo comunitario, la ley externa, puede llamársele Dios, quien daba explicaciones a los actos cotidianos que se consideraban desviados en relación a lo acordado culturalmente en determinadas sociedades, sobre todo las sociedades pequeñas. Entonces, cuando algo se iba fuera de la ley, como justamente hablamos de lo normativo, ¿no? Lo explícito o lo implícito dentro de cada comunidad o sociedad, ese desvío era explicado o adjudicado, y uno podría preguntarle, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y esa persona decía, porque hay algo que me direccionó a hacer eso. No fui yo, fue alguien, algo que me hizo hacer, matar a alguien o cometer un acto considerado desviado en esa comunidad. Entonces siempre estaba puesto en lo externo, esa explicación de los actos. O también podríamos decir que cuando empieza a haber, digamos, registro de contactos entre distintas culturas, podríamos decir, sobre todo si quieren desde la antropología, cuando los antropólogos empiezan a acercarse a esas sociedades ya colonizadas de todas maneras, la gente explicaba sus formas de hacer cotidianas como nosotros lo hacemos de esta manera, ¿no? Cuando uno presenciaba actos que son claramente muy diferentes a concepciones morales que podían llevar a cabo otras culturas, ¿no? Pongámosle esos actos orgiásticos o los rituales o ceremoniales o acciones permitidas o prohibidas en determinado momento, las comunidades lo explicaban aparte desde el nosotros, ¿no? No era solamente el individuo, es nosotros lo hacemos de esta manera. Estamos obviamente hablando de este tipo de sociedades que Occidente comienza a encontrarse, que tiene que ver con las llamadas arcaicas o tradicionales, y que serían, en principio, ahí está, también hay que analizarlo más, pero en principio son sociedades cuasi determinadas desde el nacimiento, donde sus funciones dentro de la comunidad están muy determinadas
y están integradas absolutamente en la vida familiar, lo que podemos llamar trabajo, acciones, son todo como una integralidad, ¿sí? Por eso también la cuestión del nosotros. Esto no quiere decir que no hubiese cuestiones de poder dentro de esas organizaciones, pero estaban más asentadas sobre todo en los aspectos de orden mítico y sobre todo en relación con lo sagrado, con lo divino y a partir de la realización de rituales, ceremoniales, etc. Que a los ojos de Occidente eran como actos extraños, exóticos, podríamos decir. Pero a lo importante aquí es dónde se ubicaba la justificación de esos actos. Bueno, entonces un poco retomando lo que veníamos trabajando, Mendel tiene un punto que le da mucha trascendencia, que es lo que él denomina la fuerza de creación como una impronta que se plasma, digamos, que es una impronta inherente a todo ser humano. A esto sí sería per se, todos los seres humanos portamos esa capacidad de crear, y que se plasma concretamente en los hechos culturales, ¿no? En los haceres, en lo que se transforma, en lo que se crea. Y entonces por eso es que para él siempre fue una preocupación permanente dos aspectos. Por un lado, ¿cómo hacer para que esa creatividad no solo exista, sino que se desarrolle, evolucione, sea para el lugar que sea? Y al mismo tiempo, la contracara, ¿cómo evitar, y en este caso ya nos metemos en el trabajo, cómo evitar que las organizaciones del trabajo cercenen esa capacidad de crear? Y como siempre le venimos diciendo desde la primera clase, Mendel encuentra en el trabajo el motor privilegiado para dar cuenta de cómo el contexto social moldea la personalidad psicosocial. Entonces, para Mendel, digamos, si la posibilidad de crear, él va a decir, tiene determinados efectos como que son generadores de placer, motivación, responsabilidad, estima personal, incluso que el desarrollo de esa creación implica mayor creatividad todavía, y que es en el trabajo a partir del cual esa creación puede manifestarse, contribuyendo, como decimos, a la constitución de la personalidad psicosocial. Acá cuando hablamos de personalidad psicosocial nos estamos refiriendo a un estado secundario de socialización, ¿no? Si la familia es el primer momento de socialización, lo que se llama la socialización primaria en términos de Mendel, cuando se pasa ya a la exogamia, digamos, al salir de la familia, se pasa a la vida adulta, hay un momento de lo que él denomina de socialización secundaria, que sería no solo con la identificación de las imágenes de autoridad, sino también la idea es que sea entre pares, una socialización no identificatoria, le va a llamar. Y esa es la posibilidad, y es en el trabajo, que esa personalidad adulta, no ya infantilizada o arcaica, que es típica y podemos decir, entre comillas, natural de lo que sería la sociedad familiar, que Mendel también llama una relación de tipo o un esquema psicofamiliarista. Entonces, el trabajo es la posibilidad de generar esa socialización secundaria. Entonces, bueno, retomando, ¿no? Entonces, si esta creatividad contribuye a la constitución de la personalidad psicosocial en el ámbito del trabajo, es porque existe algo, va a decir él, en el ser humano, un aspecto claramente antropológico, denomina él. Es esto, como decíamos, es inherente a toda la especie y que supone, entonces es un descubrimiento a partir de investigaciones, ¿no? Como si es una hipótesis. Entonces esto supone que ante cada acto realizado, cada acto que llevamos a cabo, y en las organizaciones es cada acto de trabajo, para transformar la realidad externa, se produce, dice él, algo interno, inconsciente, la necesidad de un movimiento espontáneo de apropiación sobre ese acto que uno ha realizado, ¿no? Que en tanto autor, por eso también la relación con la autoridad, en tanto autor protagonista de creación de ese acto, sea individual o colectivo, aparece esta necesidad psicológica de apropiarse. Pero esa apropiación no es solo en relación al acto realizado, a esa transformación de la realidad, sino al poder sobre el acto, ¿no? O sea, es sobre el proceso de creación de la realidad.
no solo del acto terminado, sino de todo lo que supone llevar a cabo, es generar esa transformación. Por lo tanto, también se apropia de esa nueva realidad que ha creado en lo que él denomina el acto poder. Entonces, no solo se apropia de ese proceso, sino también de los efectos psíquicos que genera ese proceso. A ver, un poquito para acá, yendo un poquito al ejemplo que venimos trabajando en la entrevista. Si ustedes se fijan, y nos ponemos en centro a la trabajadora social, esta trabajadora social, en términos, ¿cómo lo miraría Mendel? ¿Cómo lo miraría el sociopsicoanálisis? Acá tenemos, aparte de la historia de creación de ese centro, tenemos una persona que con otros ha generado un nuevo dispositivo de trabajo. Ese dispositivo de trabajo intentan transformar una realidad, la realidad de aquellas mujeres que están sometidas, viviendo situaciones diferentes de violencia vinculadas al tema de violencia de género. Obviamente que la idea es, con el dispositivo se apunta a transformar esa realidad, ¿no? A evitar, disminuir, modificar esa situación, que no la viva más, y eso ya es transformar la realidad. Pero el punto es no solo apropiarse psicológicamente de esa transformación, es una nueva realidad con no violencia, podríamos decir, con formas de resolver esas situaciones de otra manera, con el amparo de la ley, con cambios de comportamientos, conductas, acompañamientos, etcétera, que es la nueva realidad, incluso la realidad nueva de las mujeres, ¿no? Recuperando por ahí la alegría, generando nuevas prácticas, teniendo nuevos vínculos con sus hijos o hijas. Y el tema es que también se apropian de todo el proceso, es decir, cómo se ha creado ese dispositivo, por qué se pensó el tema de la turnos, entrevista de admisión, el tema de cómo se van identificando aquellos aspectos por los cuales una mujer su condición es pertinente para ser trabajada en ese dispositivo y pasar al espacio grupal, ¿no? Pero también, como decíamos, armar el contexto de supervisión de la propia práctica para trabajar no solo en lo metodológico, sino cómo impacta en ellas la naturaleza del trabajo, esto de escuchar permanentemente situaciones de mujeres violentadas. Y también el aspecto de formación continua con distintos referentes en temas diferentes de distintas instituciones. Es decir, que cuando hablamos de apropiarse sobre el poder de los actos, no solo es, como les decía, la transformación de la realidad de esas mujeres, sino de todo lo que supone la creación novedosa de ese dispositivo. De todo eso supone apropiarse, ¿no? Y esto es lo que menciona Mendel, entonces, como les decía, es que produce efectos. En el caso de situaciones de instituciones como la que estamos viendo, seguramente esos aspectos son de orden positivo, como los mencionábamos antes. Produce satisfacción, mayor compromiso con la tarea, mayor autoestima en el propio equipo profesional, mayor, vuelvo a decir, mayor, como decíamos, creatividad, porque ante la nueva creación, la nueva realidad produce nuevos saberes y esos saberes, nuevas metodologías pueden seguir permitiendo crear nuevas alternativas, o sea, como una cuestión así de bola, ¿no? De bola de nieve. Cuanto mayor desarrollo la creatividad, más creativo se podrá hacer para transformar esa realidad desde los objetivos buscados. Y a su vez produce este movimiento, por lo cual este acto poder, que sería de alguna manera la transformación, esto también es clave, el acto poder se produce, es la transformación en lo real, ¿no? Se produce un cambio en lo cotidiano concreto que es tangible, se puede ver, se puede observar. Y el movimiento de apropiación del acto es un movimiento interno de orden intrapsíquico, por lo cual uno no lo puede ver, lo puede suponer, y cómo lo supone, justamente a través de cómo se expresa el sujeto o el colectivo. Entonces, por un lado, si uno ve y observa que más allá, como decíamos, de la naturaleza del trabajo, observa compromiso con la tarea, satisfacción, alegría, ganas de seguir generando nuevos saberes, encontrando nuevas alternativas para resolver situaciones nuevas que también se presentan en el trabajo,
aún cuando ya sabemos qué significa la naturaleza del trabajo, esto que las cosas que se escuchan allí, pareciera entonces dar cuenta que hay un ejercicio del acto poder, y en tanto también se da cuenta de los efectos expresados por estos trabajadores. Lo contrario, entonces, sería que si esto no existiese, uno lo experimenta o lo puede observar en el hastío, el aburrimiento, en los síntomas que por ahí muchas veces se hacen en el cuerpo, o pedido de carpetas psiquiátricas, o necesidad de descanso permanente, y también incluso, como decíamos, hasta generación de violencia verbal, simbólica, entre los propios inclusive compañeros de trabajo, y también en relaciones de tensión permanente con las distintas instancias de autoridad. Por eso nosotros decimos que, y retomando un poquito el ejemplo que veníamos trabajando antes, la posibilidad de realizar una obra más bella, así la va a llamar Mendel un poco literariamente, donde todos o cada uno de los miembros de esa organización se puedan reconocer, ¿no? Como parte, como autores y autoras de esa obra. Y entonces, como les decía, se ven beneficiados todos y cada uno de los beneficios psíquicos de la creación de esa obra. Y entonces, ahí lo que nosotros decimos siempre es que esos actos parciales contribuyen de alguna manera al acto global de la institución. En este caso, que sería modificar la situación de violencia en la que están viviendo estas mujeres. Si ese es el acto global institucional, los distintos actos parciales, como podríamos decir, ¿no? La formación, el dispositivo de entrevista, los turnos, la observación, el acompañamiento, la relación de vinculación y derivación con tribunales, etcétera, 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 es la participación y autoría permanente en esos actos parciales, contribuyen al acto global. Y por lo tanto, a diferencia del cercenamiento que produce la Organización Científica del Trabajo, acá los autores se ven reconocidos en todo el proceso de trabajo. De acá, de alguna manera, traemos algo de la perspectiva marxista, es que justamente, si bien Mendel no lo menciona así, esta posibilidad de participar en el acto, con actos parciales en el acto global y reconocerse en ese proceso, evita los efectos de la alienación, que de alguna manera son los que, cercenando la cuota de creatividad en las instituciones, son los que producen los efectos psíquicos negativos expresados a través de conductas fallidas o violentas o autodestructivas, inclusive, que son las que mencionábamos recién. Bueno, ahí vuelvo a ponerme para no tapar, lo que les decía entonces es que entonces un poco esta situación viene a profundizar dos aspectos que plantea Mendel, que son también entonces cómo crear o generar las condiciones para que esa fuerza de creación pueda evolucionar. Entonces esto tanto como la posibilidad de que esto se lleve a cabo contribuye al fortalecimiento de la personalidad psicosocial, que decíamos que es característica y necesaria para el mundo del adulto. Por eso entonces su preocupación, como decía, con que la organización, como él le llama neo-taylorista, porque es como un ayornamiento de la Organización Científica del Trabajo, que un poco también lo veíamos con NEFA, aún en el hoy está en tensión y continúa reproduciendo fragmentación en el trabajo, y entonces también está planteando siempre esta ruptura entre quienes conciben la tarea y quienes la ejecutan, volviendo a generar un cercenamiento, no solo de lo que es la integridad, esto del proceso, el conocimiento de qué contribuye la tarea al trabajo integral, sino también el desarrollo de la creatividad. Y entonces, como decíamos, si se cercena el trabajo, se fragmenta también la creatividad, peor aún, entonces obstaculiza este desarrollo de la personalidad psicosocial, que es la personalidad adulta. Y esto produce efectos negativos, lo cual, va a decir Mendel, lleva a que la Organización Científica del Trabajo contribuya al sostenimiento de lo que podríamos llamar la socialización primaria, es decir, el desarrollo de vínculos primarios familiaristas dentro de la organización. Bien, como les decía, Mendel, ahora vamos a ir un poquito al dispositivo,
cuando en todo caso se instala, pero él, como decíamos, plantea entonces otra concepción del poder en las organizaciones diferente al que viene planteando Crozier. Él lo que va a decir es, no es que esté en desacuerdo para nada, sino que la versión crozeriana del poder y de lo que es la versión más sociológica del poder, eso existe y se da dentro de las instituciones, no la está negando para nada. Lo que él dice es que es incompleta o se ancla en otro aspecto de esto del poder estratégico, ¿no? De la disputa, y él lo que le interesa es el poder para qué, ¿no? Entonces se intenta decorrer esta relación del poder de uno sobre otros, porque él lo que le plantea, y es un poco las diferencias que tiene con Crozier, es que llevado al extremo, dice él, su desarrollo, pareciera entonces que el que mayor poder tiene se plasma cuando se bloquea, dice, la organización. Cuando él dice, cuando la producción es detenida por los sectores subalternos dentro de la organización, como pareciera que ese es el mayor logro, ¿no? Cuando se detiene la producción en tanto efecto de la relación de poder con las autoridades. Ahora bien, él cuando hace esta crítica, que tiene que ver con la huelga, él no se está refiriendo a estar en desacuerdo o que no sea necesario como disputa, como derecho, una huelga, por ejemplo, para que los reclamos sean reconocidos, ¿no? Reclamos de orden salarial, de trabajo, etc. Él lo que apunta a una hipótesis que va en un sentido más general y filosófico, si se quiere, del tratamiento de una organización. Sino que él, lo que él dice que es que justamente la mayor expresión se desarrolla en la personalidad psicosocial, que es trabajando, es que si no se trabaja, y esto se sostiene por mucho tiempo, justamente lo que se atenta es contra el desarrollo de la personalidad psicosocial, ¿sí? O sea, él lo que le da cuenta o le critica a Crozier es que el mayor logro sería dejar de ver la relación positiva del sujeto con el acto de trabajo. Entonces él dice que de esta manera lo que ocurre es que se vuelve a cercenar lo que le permite al ser humano realizarse, que es la capacidad de actuar, de ejercer su acto poder, de apropiarse de la realidad, de considerarse parte y autor de la concepción de su propio quehacer individual y sobre todo colectivo. Él va a decir entonces, sin acto no hay personalidad psicosocial, se cercena la socialización secundaria. Entonces, si bien por un lado uno puede ver que esa situación de disputa y tensión puede producir algún tipo de favor para los subalternos en el espacio de trabajo, el sostenimiento y permanente conducta de estas formas termina también siendo funcional, de alguna manera, a lo que es la organización neotaylorista, que es de cercenar la creatividad, la integralidad del proceso. Es decir, que no actuar, entonces, termina siendo un aspecto más negativo que positivo en el desarrollo de la personalidad psicosocial. Obviamente, entonces, no es que, vuelvo a decir, que él esté en desacuerdo con esos aspectos. Lo que él dice es cómo pensar la organización para poder reflexionar sobre los aconteceres del trabajo y poder transformar esa institución de manera que le permita a los trabajadores desarrollar, más allá de que estén simultáneamente los canales gremiales, etcétera, etcétera, pero que todo eso no suponga, ¿sí? Poner en cuestión o poner en peligro el desarrollo de la personalidad psicosocial, es decir, detener la creatividad de esos actos y reconocerse como autores y como tal. Entonces, por eso, y acá vamos al último punto, él termina también entonces proponiendo el dispositivo. Es en la medida que se permita en instituciones que tienen conflictos poder desarrollar el dispositivo mendeliano, como recién decíamos, tiene que ver con la puesta en marcha de un dispositivo que supere entonces la relación con este esquema familiarista que decíamos recién. Y ahora vamos a ver, porque él lo que plantea es que cuando uno se va desarrollando en la familia, ¿sí?
digamos, hay también un proceso no solo de socialización, ¿no? De ir aprendiendo las reglas, la conducta, los saberes, aprender cómo moverse, desarrollar el cuerpo, etcétera, etcétera, sino que también hay vínculos ahí afectivos, sean positivos, negativos, conflictivos, etcétera. Psicológicamente también se van incorporando lo que él llama imagos, ¿no? Esas imágenes de las figuras de autoridad que se internalizan. Y es natural, si se quiere, que si uno vive esa socialización familiar, se trasladen esas formas de actuar y de relacionarse del seno familiar al social, por lo cual él diría, la figura de autoridad en una organización, sea en la escuela, sea luego en el trabajo, sean distintos espacios, se internalizan y se representan de alguna manera en relación con las figuras de autoridad que ya se han internalizado, que son la de los padres o quienes hayan cumplido la función de autoridad paterna y materna en esa socialización, sea quien sea, también pueden ser instituciones, ¿sí? Y entonces, él va a decir que toda posibilidad de cambio es vivido como culpa inconsciente, ¿sí? Porque se está desafiando de alguna manera inconscientemente esas figuras de autoridad, esos mandatos que se plantearon a partir de esa socialización con esas figuras, entre ellos los padres, como decíamos recién. Y eso produce culpa. Obviamente siempre esto es un efecto, una hipótesis de tipo inconsciente. Y esa relación hace que muchas veces no haya transformaciones en el ámbito institucional. O se quede siempre anclado en una relación de sometimiento o de rebeldía frente a la autoridad, pero nunca en la posibilidad de establecer comunicación de tal manera de generar transformaciones desde la perspectiva de la socialización secundaria, adulta, justamente porque está anclado en el aspecto de orden familiar y por lo tanto es una relación de orden asimétrica. Las figuras de los jefes de los espacios de trabajo internalizados de esta manera asimétricamente tienen en esa relación pocas probabilidades de llevar a cabo un cambio de orden adulto. Cuando se producen, en todo caso, podrá ser asociado a la bondad, ¿no? A la discrecionalidad de esos jefes. Entonces se los vuelve a ubicar en esa relación afectiva con esos padres. Después vamos a verlo más en la estructura libidinal con cómo se producen los efectos de identificación. Y entonces cuando son prohibidos, entonces son vistos como ese padre déspota, ¿no? Que no permite la posibilidad de crecer, etc. Entonces ahí también se genera, en algunos casos, el sometimiento, ¿no? O al revés, la tensión y rebeldía permanente frente a esas imágenes. Ninguna de las dos posibilidades, sea la paterna, ¿no? La cuestión paternal, como se le dice, o la autoritaria, ninguna de las dos permite el desarrollo de la personalidad psicosocial, en tanto es esas figuras de autoridad las que permiten o prohíben esa posibilidad de transformación. Y en todo caso siempre son asociadas a ellos. Es el que permitió el cambio o el que lo evitó. Entonces ahí la figura del sujeto, en tanto adulto, va como desapareciendo, no es partícipe. El dispositivo lo que intenta justamente, tanto desde los niños como los adultos, es generar y hacer un ejercicio de protagonismo y autoridad sobre esa transformación de la realidad. Por eso, él lo que propone es que mientras se está trabajando, respetando la división jerárquica de trabajo, una vez que el dispositivo se lleva a cabo, como les decía, una vez que es contratado, que es acordado llevarlo a cabo, lo que intenta es que el dispositivo luego sea internalizado por los propios trabajadores y funcione en paralelo a la estructura formal, ¿no? Por supuesto, mientras dura la intervención, ¿no? De cómo trabajar en grupos homogéneos por sector, cómo van discutiendo ellos sobre las situaciones de trabajo que tienen que ver con las formas de hacer el trabajo, no solamente con las cuestiones de orden gremial, sino cómo se lleva a cabo la tarea, cómo la piensan, dónde están las situaciones que le plantean conflictos, cómo ellos creen que las podrían solucionar, si es que han encontrado alternativas, por qué nunca han sido escuchadas. Bueno, toda esta construcción que se va haciendo en pequeños grupos homogéneos, divididos jerárquicamente al mismo tiempo, es trabajado junto a un reguladora, como le decimos, que ayuda y permite y habilita la participación de todos en la construcción de argumentos y fundamentaciones, voy a abrir acá, sobre esa realidad que están comentando. La idea, y esto es clave, la figura del regulador, reguladora,
porque justamente es lo que veníamos mencionando previamente. Ellos no tienen luego en ese documento escrito que le elevan a las autoridades con sus argumentaciones y le comparten lo que ellos desean compartirle sobre el tema del trabajo, que las autoridades, como bien les decimos, tienen la obligación de responder, no necesariamente de llevar a cabo todos los cambios que ellos les proveen, pero sí la obligación de devolver argumentadamente también explicaciones sobre las consultas que hagan los distintos sectores y también responder a las posibilidades o no de esas transformaciones que ellos están planteando. Por ahí pueden llevarse a cabo algunas, otras no, pero al mismo tiempo también los otros sectores, cuando reciben esa comunicación de manera indirecta, ¿no? Por eso le llaman de tercer canal de comunicación y de una mediación de comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque quien lleva y trae los contenidos escritos es esta figura del regulador o reguladora, que justamente aparece aquí para mediar en la relación con la relación asimétrica de autoridad, que es un poco lo que mencionábamos antes. La idea es que el dispositivo evite el enfrentamiento asimétrico de los diferentes estadios dentro de la organización para evitar justamente que reaparezca la situación de rebeldía o sometimiento o la culpa inconsciente frente a esa relación con la autoridad, que es desafiar no al jefe, sino que es desafiar la autoridad internalizada, que sería desafiar los mandatos de los padres. Y eso eso es lo que se vive con culpa, ¿no? Vuelvo a decir, esto es una hipótesis de un desarrollo de orden inconsciente. Pero ¿dónde es que se ve? ¿Por qué también Mendel trae esto? Porque Mendel lo trae que cuando ellos, a medida que ellos desarrollaban su dispositivo, veían que justamente en el momento que los cambios concretos podían llevarse a cabo en las instituciones, el grupo, y esto a veces todavía sucede, depende en qué grupos, había un retroceso al momento concreto de hacerse responsables de esa transformación. Y esto entonces empieza a ser adjudicado a esta culpa inconsciente, ¿no? Que frente al momento del cambio hay un retroceso por desafiar inconscientemente esa figura. De alguna manera sería esto de matar al padre, ¿no? Esa figura literaria de ese nuevo parricidio, y eso produce una gran culpa. Por eso Mendel lo que trae justamente en la socialización no identificatoria del mundo adulto es entre pares. La posibilidad de construcción entre pares y reflexión sobre el acto de trabajo, que sería lo que él llama la psicología del acto, justamente lo que evita es esa figura, ese enfrentamiento, y es la construcción entre pares de una socialización no identificatoria, la que va a posibilitar la transformación de esas instituciones y por ende lo que se espera de la sociedad. Y entonces que quede claro lo que es el ámbito psicofamiliar de lo que es el ámbito de la socialización secundaria, ¿no? El ámbito del desarrollo psicosocial. ¿Sí? Por eso es que es, como decimos, clave entonces la figura del regulador o reguladora. No es solamente alguien que viene a coordinar la reunión o mediar. El regulador además lleva estos contenidos que vienen desarrollando los grupos y lo discute entre el equipo de reguladores externo, y ahí sí van haciendo interpretaciones, como decíamos, donde los psicoanalíticos también contribuyen, pero son traídos luego a la reunión no como decíamos con la psicología institucional psicoanalítica, de interpretación de los fantasmas, lo reprimido ahí, sino como cómo trabajar, desde qué preguntas, destrabar algunos aspectos o cómo profundizar otros y también descubrir contenidos más concretos sobre lo que pueden estar teniendo dificultades en la tarea, ¿sí? Porque al Mendel lo que le interesa es generar transformaciones concretas en el espacio de trabajo, que los trabajadores recuperen el sentido, ¿sí?, de sus actos de trabajo y se sientan comprometidos. Y acá también tener claro, no es que busca ser funcional a la explotación, justamente las posibilidades de modificar el tipo de poder en las instituciones viene a modificar también las formas de trabajo. Entonces, si las formas de trabajo y la forma de discutir el trabajo en una institución se van llevando a cabo de esta manera, justamente no se va a sostener el tipo de organización neo-taylorista. Por eso tampoco es funcional a la explotación. La idea es transformar ese estilo y de conducción y de estructura de la organización del trabajo, donde
se conozca el proceso integral del mismo, donde se sea autor, partícipe y creatividad. Por lo tanto, de alguna manera es el trabajo como institución que le permite desarrollarse socialmente. Y esto va a crear nuevas formas de organización. Esa es la idea. No que entonces todos estén contentos con el trabajo y se saque una mayor plusvalía, si se quiere, de esa tarea. De hecho, hay un cuestionamiento de la autoridad y el tipo de poder que se lleva a cabo, que gradualmente la idea es sí modificarlo. Y obviamente que también las autoridades pueden verse desafiadas a que ellos van a perder el poder. Bueno, podemos decir que el poder, tal como está pensado históricamente, de esta lucha más y tensión y disputa de unos sobre otros, que vuelve a retratarnos al esquema psicofamiliar, ¿no? Ese tipo de poder y autoridad, sí, seguramente va a ser modificado, que ya como Mendel dice, el propio capitalismo viene un poco, y si le sumamos ahora también la caída del patriarcado, ¿no? Obviamente esa figura de autoridad va siendo modificada y la idea es que la autoridad se empieza a mover dentro de esta socialización secundaria de desarrollo de la psicosocialidad, de un desarrollo entre pares y colectivos en esa transformación del orden institucional y también organizacional. En conclusión, lo que a nosotros nos interesa es cuando uno ve las entrevistas, es ver cómo expresan ellos el tema del trabajo, cómo describen su quehacer y entonces también cómo lo viven, cómo lo vivencian, de qué manera lo expresan, positivamente, como decíamos antes, o negativamente, o puede haber también aspectos de las dos situaciones, o sea, vivencias de las dos situaciones. Ahí podremos ir viendo si lo que nos cuentan las trabajadoras sociales entrevistadas están pudiendo desarrollar su acto poder, si quieren individual, pero también inserto en lo colectivo y por ende transformar la realidad de las instituciones con los efectos psíquicos que esto significan a partir de apropiarse del movimiento de apropiación del acto, o al revés, estamos viendo situaciones más dificultosas, como les decía, de aburrimiento, apatía, violencia, etcétera, etcétera, que entonces nos están dando cuenta de que ahí el acto poder no está pudiendo realizarse. Como para que tengan como dato, ustedes ven contentos, satisfechos y cómo ellos cuentan su tarea y hay más probabilidades que el acto poder se realice. Cuando sería muy raro decir, aquí hay acto poder, los trabajadores y trabajadoras están pudiendo desarrollar su acto poder si estamos describiendo permanentemente un sufrimiento, un cercenamiento de su creatividad, maltrato de orden institucional, sin las condiciones inmediatamente de trabajo posibles para desarrollar la tarea, sin que ellos puedan participar creativamente en la reestructuración de las normas y reglas. Entonces, ahí hay una cuestión de lógica. No se puede decir que hay acto poder cuando todo lo que la entrevistada nos está mencionando es llegado muy vinculado al sufrimiento. ¿sí? Y también sería raro decir, acá no se está pudiendo desarrollar el acto poder cuando estamos mencionando todas las cuestiones y aspectos positivos que está llevando a cabo la práctica. Quiere decir, que nos faltan compartir alguna información más o hay algo que no estamos también comprendiendo de los conceptos. Bien, entonces para cerrar, vuelvo a decir, estas dos clases de poder son complementarias, ¿sí? Aún que Mendel plantea sus diferencias. Digamos que la perspectiva mendeliana viene a traer esto, al poder sociológico, que vienen de lo clásico, de lo tradicional, y hasta las nuevas actualizaciones, como decíamos, por ejemplo, con Crosier, con Foucault, es a esa existencia y ese tipo de poder que existe, es necesario también reconocer y vincular y de alguna manera posibilitar el desarrollo de este poder sobre los propios actos. ¿sí? Darle prioridad a la existencia y qué canales se pueden generar para garantizar las condiciones para que el acto poder individual y colectivo pueda ser llevado a cabo. Bueno, aquí dejo de compartir y nos estamos viendo en la próxima clase. Y como siempre, los invito a ir dando cuenta en sus entrevistas de la aparición de estos, sobre todo de aspectos vinculados a cómo expresan la vivencia sobre su trabajo. ¿no? Si ustedes pueden descubrir si la creatividad puede ser desarrollada, si hay
una relación de mayor satisfacción o mayor frustración o sufrimiento o malestar con su tarea, si se reconocen ellas en ese proceso de trabajo o por el contrario la están pasando mal, desean cambiar de trabajo, notan que allí ya tienen un límite, hay vínculos ya conflictivos con la autoridad y a veces entre compañeros. Entonces, los invito a que vayan de a poco reconociendo estos aspectos. En la entrevista, ¿no? que estamos utilizando en el espacio teórico-metodológico, pero que también después eso lo tengan en cuenta en las entrevistas que van a tener que utilizar para su trabajo final. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.